Hola familia, el día de hoy nos mandan una historia nueva. Antes de empezar, coméntanos de dónde nos escuchas y si tienes algo que contar. Nunca pensé que terminaría contando esta historia, pero aquí estoy, 3 años después y finalmente tengo la claridad para compartir lo que viví. Mi nombre es Elena, tengo 52 años y durante 25 años fui la esposa de Roberto Mendoza. 25 años, un cuarto de siglo construyendo una vida juntos. Cuando nos conocimos, yo tenía 27 años y acababa de terminar mi maestría en administración de empresas. Trabajaba en una firma de consultoría, haciendo exactamente lo que siempre soñé, ayudar a pequeños negocios a crecer. Roberto era uno de mis clientes. Tenía una ferretería heredada de su padre, modesta pero con potencial. Era encantador, ambicioso, y tenía esa sonrisa que te hacía creer que todo era posible. Nos casamos al año siguiente. Yo era feliz. Al principio, trabajábamos juntos. Yo reorganicé todo el negocio, la contabilidad, los proveedores, la estrategia de ventas. En 5 años, abrimos 3 sucursales más. La gente del barrio empezó a llamarlo el empresario exitoso. Y lo era. Pero detrás de ese éxito estaba yo, cada noche revisando números, negociando con bancos, diseñando campañas. Cuando llegaron nuestros hijos, Daniela primero, luego Andrés, tomé una decisión que en ese momento parecía lógica: dejar mi trabajo para dedicarme a la familia y apoyar a Roberto desde casa. Solo por unos años, me dije, hasta que los niños crezcan. Esos años se convirtieron en décadas. Roberto siguió expandiéndose, más tiendas, inversiones en bienes raíces, un pequeño imperio que crecía año tras año. Y yo seguía ahí, en la sombra. Gestionaba las propiedades que comprábamos, organizaba las finanzas personales, recibía a sus socios en cenas interminables donde sonreía y servía vino mientras ellos hablaban de negocios. Nuestra casa era hermosa, una residencia de 2 pisos en una zona exclusiva, con jardín y una fuente que yo misma había diseñado. Cada rincón tenía mi huella, los colores, los muebles, las fotografías familiares en las paredes. Era mi hogar, tanto como el suyo. Los últimos 5 años, sin embargo, algo cambió. Roberto se volvió distante. Llegaba tarde, siempre con excusas de reuniones o viajes de negocios. Discutíamos menos, pero no porque estuviéramos bien, sino porque apenas nos hablábamos. Yo lo atribuía al estrés. Los negocios son demandantes, me decía. Ya pasará. Daniela y Andrés ya eran adultos, viviendo sus propias vidas. La casa se sentía vacía. Y yo, sin darme cuenta, también me sentía vacía. Pero jamás, ni en mis peores pensamientos, imaginé lo que estaba por venir. Los últimos 3 años de nuestro matrimonio fueron extraños. No puedo describirlo de otra manera. Roberto seguía siendo mi esposo en el papel, pero se había convertido en un extraño que dormía en mi cama. Empecé a notar cosas pequeñas, detalles que al principio descarté como tonterías de mi imaginación. Cambiaba su contraseña del celular constantemente. Antes usaba la fecha de nuestro aniversario, luego los cumpleaños de los niños. De pronto, eran combinaciones que yo no conocía. Cuando le preguntaba, se reía. Es por seguridad, Elena, me lo recomendó el contador por los negocios. Había reuniones a las que yo ya no era invitada. Cenas de negocios donde antes siempre me pedía que lo acompañara. Es mejor que vaya solo, decía. Son conversaciones muy técnicas, te aburrirías. Y yo, como idiota, asentía. Empezó a ir al gimnasio. Roberto, que durante 20 años se burlaba de mi yoga matutino, de pronto estaba obsesionado con ponerse en forma. Compraba ropa nueva, más juvenil. Usaba una colonia diferente, más intensa. Me estoy cuidando, explicaba. El médico dice que debo bajar el colesterol. Yo quería creerle. Dios sabe que quería creerle. Los viajes se multiplicaron. Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México. A veces se iba 3, 4 días seguidos. Regresaba exhausto, con apenas ganas de hablar. Me traía algún detalle, un perfume, una bufanda, como si eso compensara su ausencia. Una noche, encontré un recibo de restaurante en el bolsillo de su saco. Un lugar carísimo del centro. 2 personas.
La cuenta incluía champán y postre. Cuando le pregunté, dijo que había sido con un inversionista importante. ¿Y por qué 2 postres?, insistí. Me miró con fastidio. Elena, ¿ahora vas a interrogarme por cada comida de trabajo? Me hizo sentir paranoica, controladora, insegura. Esa es la parte que más me duele recordar. ¿Cómo me hizo dudar de mi propia percepción? Cada vez que notaba algo raro, él tenía una explicación razonable. Y yo, después de 25 años confiando en él, elegía creer. Nuestros hijos tampoco notaban nada, o no querían notarlo. Daniela estaba ocupada con su trabajo como arquitecta y planeando su boda. Andrés vivía en Querétaro, visitándonos apenas una vez al mes. Para ellos, papá seguía siendo el empresario exitoso, el proveedor, el hombre que les había dado todo. Yo me había convertido en una especie de fantasma en mi propia vida. Mantenía la casa impecable, organizaba las comidas familiares, seguía gestionando las finanzas personales que Roberto me dejaba ver, pero había dejado de existir como mujer, como pareja, como persona con sueños propios. Recuerdo una tarde sentada en el jardín, mirando esa fuente que yo había diseñado con tanto amor. Pensé, ¿cuándo fue la última vez que Roberto me preguntó cómo estaba? ¿Cómo me sentía realmente? No pude recordarlo. Ahora sé que esos 3 años, Roberto estaba preparando su salida. No de la vida, sino de nuestro matrimonio. Solo que nunca me lo dijo a la cara. Fue un martes. Siempre recordaré que fue un maldito martes. Roberto había salido temprano esa mañana, como siempre. Ni siquiera desayunó conmigo. Tomó su café de pie, revisando el celular, y salió sin darme un beso. Ya ni siquiera hacíamos eso. Los besos de despedida se habían evaporado junto con tantas otras cosas. Yo tenía planeado ir al supermercado y luego a mi clase de yoga. Una mañana normal, rutinaria, aburrida. A las 11:15 sonó mi teléfono. Número desconocido. Señora Mendoza, habla del Hospital General. Su esposo Roberto Mendoza acaba de ingresar a urgencias. Necesitamos que venga inmediatamente. El mundo se detuvo. No recuerdo cómo llegué al hospital. Debí manejar, obviamente, pero mi mente borró ese trayecto. Lo siguiente que recuerdo es estar corriendo por un pasillo de urgencias, buscando desesperadamente a alguien que me dijera qué estaba pasando. Un médico joven me detuvo. Su cara lo decía todo antes de que abriera la boca. Señora Mendoza, lo lamento mucho. Su esposo sufrió un infarto masivo. Hicimos todo lo posible, pero el daño fue demasiado extenso. No pudimos reanimarlo. Infarto masivo. No pudimos reanimarlo. Esas palabras sonaban irreales, como si las estuviera escuchando en una película. Roberto no podía estar muerto. Los muertos eran personas viejas, enfermas. Roberto tenía 54 años. Iba al gimnasio, se cuidaba. ¿Dónde estaba?, pregunté con voz temblorosa. ¿Dónde pasó? El médico consultó su expediente. En su oficina, según los paramédicos. Una secretaria llamó al 911. Una secretaria. Me dejaron verlo. Yacía en una camilla, cubierto hasta el pecho con una sábana blanca. Parecía dormido. Tenía la misma expresión de siempre, esa que había aprendido a leer durante 25 años, excepto que ahora nunca volvería a despertarse. Le tomé la mano. Estaba fría. No lloré en ese momento. Creo que estaba en shock. Simplemente me quedé ahí, sosteniendo esa mano fría, pensando en todos los años que habíamos pasado juntos. Los buenos, los malos, los confusos. Llamé a Daniela, luego a Andrés. Sus gritos de dolor al otro lado del teléfono finalmente rompieron algo dentro de mí. Ahí sí lloré.
No por Roberto, me doy cuenta ahora. Lloré por mis hijos que acababan de perder a su padre. Los días siguientes fueron un borrón. Funeral, gente, flores, condolencias interminables. Era tan buen hombre, decían todos. Un empresario ejemplar, repetían sus socios. ¡Qué tragedia tan repentina!, murmuraban las vecinas. Yo asentía, abrazaba, agradecía. Representaba mi papel de viuda desconsolada perfectamente, porque eso era lo que se esperaba de mí. Lo que no sabía era que la verdadera tragedia apenas estaba comenzando. 2 semanas después del funeral, recibí una llamada del licenciado Ramírez, el abogado de Roberto. Lo conocía desde hacía años. Había manejado todos nuestros asuntos legales, la compra de las propiedades, los contratos de las ferreterías, incluso nuestros testamentos originales. «Elena, necesitamos reunirnos», dijo con un tono que no me gustó. Demasiado formal, demasiado cauteloso. «Hay asuntos del testamento que debemos discutir». «Claro», respondí. «Podemos vernos esta semana. Imagino que es puro papeleo». Hubo una pausa incómoda. «Sí, papeleo. Mejor que vengas con Daniela y Andrés. Es importante que toda la familia esté presente». Algo en mi estómago se retorció. La reunión fue un jueves por la tarde. Daniela llegó directamente de su oficina, todavía con su ropa de trabajo. Andrés había manejado 3 horas desde Querétaro. Los 3 nos sentamos frente al escritorio del licenciado Ramírez, como estudiantes esperando los resultados de un examen. El abogado abrió una carpeta gruesa, carraspeó, evitó mi mirada. «Antes que nada, quiero que sepan que esto es tan difícil para mí como para ustedes», comenzó. Mala señal. Cuando alguien empieza así, lo que sigue nunca es bueno. Roberto vino a verme hace aproximadamente 6 meses. Quería modificar su testamento. ¿Modificar?, interrumpí. Pero nosotros ya teníamos todo arreglado. 50% para mí, 50% dividido entre los niños. Lo hicimos hace 10 años. Exacto. Ese era el testamento anterior, pero Roberto redactó uno nuevo. Deslizó unos documentos a través del escritorio. Este es el testamento vigente. Fue firmado el 15 de marzo de este año, debidamente notariado y con 2 testigos. Tomé los documentos con manos temblorosas. Comencé a leer. Las palabras se convirtieron en un borrón. Números, porcentajes, nombres. 80% de todos los bienes, propiedades y cuentas bancarias para la señorita Valeria Soto García. Valeria Soto García. No conocía ese nombre. Nunca en mi vida había escuchado ese nombre. ¿Quién diablos es Valeria Soto García?, exigí saber. El licenciado Ramírez se quitó los lentes. Se veía viejo, cansado. Era su asistente personal. Trabajaba directamente con Roberto en la oficina central desde hace 3 años. 3 años. La misma época en que Roberto se volvió distante, secreto, diferente. «No entiendo», murmuró Daniela, leyendo por encima de mi hombro. «¿Por qué papá le dejaría todo a una empleada?» «Hay más», continuó el abogado, y su voz se hizo aún más suave. «La casa familiar debe ser vendida. El producto de la venta se divide. 80% para la señorita Soto, 20% para Elena. Las ferreterías y las propiedades comerciales también siguen la misma distribución». Mi casa, mi hogar de 25 años, la casa que yo había elegido, decorado, llenado de vida. ¿Mamá recibe solo el 20%? ¿Y nosotros qué? ¿Daniela y yo no recibimos nada? Andrés se puso de pie bruscamente. Ustedes reciben un fondo educativo de 50,000 pesos cada uno. Eso es todo. 50,000 pesos. Una limosna. Un insulto. El silencio en esa oficina era ensordecedor.
Entonces el licenciado Ramírez dijo las palabras que destrozarían completamente mi mundo. Debo informarles que Roberto y la señorita Soto mantenían una relación sentimental. Al parecer desde hacía aproximadamente 3 años. Él me lo confesó cuando vino a cambiar el testamento. Dijo que estaba enamorado y quería asegurarse de que ella estuviera protegida financieramente si algo le pasaba. ¿Enamorado? 3 años. Asistente personal. Las piezas comenzaron a encajar con una claridad brutal. Los viajes, el gimnasio, la ropa nueva, las reuniones misteriosas, el celular con contraseña, los recibos de restaurantes caros. No había sido paranoia, no había sido mi imaginación. Mi esposo había estado viviendo una doble vida. Y no solo eso, había planeado meticulosamente dejarme sin nada. Necesito salir, dije, levantándome. La habitación daba vueltas. Elena, hay más detalles que debemos... Necesito salir. Corrí hacia el baño del edificio. Llegué justo a tiempo para vomitar en el lavabo. 25 años de mi vida, 25 años de sacrificios, de apoyo incondicional, de construir un imperio juntos. Y él se lo dejó todo a ella, a una mujer de 28 años que yo ni siquiera conocía. No dormí durante 5 días, literalmente. Cada vez que cerraba los ojos veía el testamento, los números, el 80%, su nombre, Valeria Soto García. Me la imaginaba, joven, hermosa, sin arrugas ni estrías, sin el cansancio de haber criado hijos o sacrificado una carrera. Fresca, nueva, todo lo que yo ya no era. Daniela se quedó conmigo esas primeras noches. Me encontró una madrugada en el garaje, sentada en el carro de Roberto, respirando su colonia que aún impregnaba el asiento, llorando como una demente. «Mamá, por favor», suplicaba, «tienes que comer algo, tienes que dormir». Pero ¿cómo podía comer cuando cada bocado se sentía como vidrio en mi garganta? ¿Cómo podía dormir en esa cama donde él me había mentido durante 3 años? Andrés reaccionó diferente. Estaba furioso, rompió cosas, gritó, maldijo la memoria de su padre. ¿Cómo pudo hacernos esto? Somos su familia, tú eres su esposa. Pero Daniela empezó a hacer preguntas que me destrozaban. «Mamá, ¿tú no sabías? ¿No sospechaste nada?» Claro que había sospechado, pero sospechar no es lo mismo que saber, y una parte de mí había elegido la cobardía de no enfrentarlo. Había preferido la comodidad de la ignorancia. «¿Crees que esto sea real?», me preguntó una noche. «Quiero decir, ¿y si papá no estaba en sus cabales? ¿Y si ella lo manipuló?» Esa pequeña semilla de esperanza fue peligrosa. Me aferré a ella. Pero la realidad era implacable. Los rumores comenzaron a esparcirse por toda la ciudad. En el supermercado, las vecinas dejaban de hablar cuando me veían. En el banco, la cajera me miraba con lástima. Todo el mundo sabía. Todo el mundo había sabido antes que yo. La esposa siempre es la última en enterarse. Escuché que alguien murmuraba en la farmacia. La humillación era física. Me dolía el pecho constantemente. Perdí 8 kilos en 2 semanas. Mi reflejo en el espejo era irreconocible. Ojos hundidos, piel grisácea, el cabello sin lavar. Entonces empezaron los problemas de dinero. Las cuentas bancarias conjuntas fueron congeladas por el proceso de sucesión. Yo tenía acceso solo a mi tarjeta personal con fondos limitados. Roberto había manejado todo el dinero. Yo administraba, sí, pero bajo su nombre. Todo estaba a su nombre. La casa necesitaba venderse. El licenciado Ramírez fue claro. Tiene 6 meses para desalojar. Después se procede con el remate. Desalojar. De mi propia casa. La casa donde crié a mis hijos, donde celebramos 25 Navidades, donde construí cada recuerdo de mi vida adulta. Los amigos de Roberto desaparecieron. Esos socios que venían a cenar, que me llamaban la señora Mendoza con respeto, de pronto no contestaban mis llamadas.
Sabían, todos sabían de Valeria, y ninguno tuvo las agallas de decirme. Peor aún, algunos de nuestros amigos tomaron parte. Roberto era un hombre con necesidades, dijo la esposa de su socio principal durante un encuentro casual. A veces los matrimonios se enfrían. ¿No puedes culparlo por buscar felicidad? ¿No podía culparlo? ¿Por buscar felicidad a costa de destruir la mía? Daniela comenzó a distanciarse. No física, pero emocionalmente. Canceló su boda. No puedo celebrar nada ahora, dijo, pero yo sabía la verdad. Me culpaba. Culpaba mi ceguera, mi debilidad, mi incapacidad de mantener a su padre interesado. Andrés dejó de visitarme. Es demasiado, mamá. Necesito espacio. Mis hijos se estaban alejando. Mi esposo me había traicionado. Mi casa se vendería. Mi vida entera se desmoronaba. Una noche me encontré en el baño con un frasco de pastillas para dormir en la mano. 30 cápsulas. Suficientes. Pensé, sería tan fácil, tan sencillo. Solo dormir y no volver a despertar nunca. Pero entonces miré la fotografía en la repisa. Daniela y Andrés cuando eran niños. Sus sonrisas inocentes. Y me di cuenta que si me rendía ahora, Roberto ganaba. Incluso muerto, seguía controlándome. Tiré las pastillas por el inodoro. Esa fue la noche en que algo cambió dentro de mí. La tristeza comenzó a transformarse en algo diferente. Rabia. Rabia pura, ardiente, cristalina. Y con esa rabia vino una decisión. No iba a dejar que me destruyera. Iba a luchar. A la mañana siguiente, me levanté a las 6. Me duché. Me vestí con un traje que no usaba desde hacía años. Me maquillé. Me miré al espejo y apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Pero estaba de pie. Y eso era suficiente. Mi primera llamada fue a una abogada especializada en derecho sucesorio que me había recomendado una prima, la licenciada Marta Cordero. Tenía fama de ser implacable. «Necesito que revises este testamento», le dije en su oficina. «Necesito saber si hay alguna manera de impugnarlo». Marta leyó los documentos con atención. Tenía unos 50 años, cabello corto, mirada afilada. No perdía tiempo en condolencias falsas. «Está correctamente redactado», dijo finalmente. «Firmado, notariado, con testigos. A primera vista es válido». ¿A primera vista? «A primera vista». Me miró directamente. «Pero hay elementos que podemos investigar. Primero, el estado mental de tu esposo al momento de firmar. Segundo, la existencia de coerción o manipulación. Tercero, tu contribución real al patrimonio familiar». ¿Mi contribución? «Elena, estuviste casada 25 años bajo régimen de sociedad conyugal. Todo lo que se construyó durante el matrimonio es legalmente de ambos, sin importar a nombre de quién esté. Necesito que me consigas documentos, todos los que puedas. Estados de cuenta antiguos, escrituras, contratos, correos electrónicos, todo». Salí de esa oficina con una misión. Los siguientes días me convertí en detective de mi propia vida. Revisé cada cajón, cada archivo, cada caja del sótano. Roberto era meticuloso con sus papeles, guardaba todo. Y encontré joyas. Primero, recetas médicas. Roberto había estado tomando ansiolíticos y antidepresivos los últimos 8 meses de su vida. Dosis altas. El doctor Hernández se las había recetado por estrés severo y ansiedad generalizada. El testamento fue firmado apenas 2 semanas después de que comenzara la medicación más fuerte. Segundo, correos electrónicos. Roberto raramente borraba nada de su computadora personal del estudio. Allí estaba todo. Mensajes entre él y Valeria. Cientos de ellos. Los leí todos. Cada uno fue como un cuchillo en el pecho. «Mi amor, no puedo esperar a estar contigo. Eres lo mejor que me ha pasado en años. Pronto estaremos juntos sin escondernos.
Pero había algo más. Mensajes donde ella preguntaba constantemente por dinero. ¿Ya fuiste con el abogado? ¿Ya cambiaste el testamento? Necesito saber que estaré protegida. Insistente, manipuladora. Tercero, estados de cuenta bancarios antiguos. Encontré los registros de cuando abrimos la primera ferretería. La inversión inicial fue mitad y mitad. Dinero de Roberto y dinero mío. Una herencia de mi abuela que aporté completamente al negocio. También encontré documentos que probaban que yo había sido avalista en todos los créditos bancarios. Mi firma estaba en cada préstamo. Mi patrimonio personal había respaldado cada expansión. Legalmente yo era corresponsable de todas las deudas, pero según el testamento apenas tenía derecho al 20% de los activos. Cuarto, fotografías. En una caja olvidada del ático encontré fotos que Roberto nunca me había mostrado. Él y Valeria en viajes, en restaurantes, en una playa. Ella usando un collar que yo había creído que él me compraría para nuestro aniversario número 23. Ese collar costaba 30,000 pesos. Lo supe porque lo había visto en la joyería juntos. Demasiado caro, había dicho Roberto ese día. Mentiroso. No era demasiado caro. Solo era demasiado caro para mí. Llevé todo a Marta. Extendió los documentos sobre su escritorio como piezas de un rompecabezas. Esto es bueno. Muy bueno. Tenemos base para argumentar 3 cosas. Primero, que Roberto no estaba en plenas facultades mentales, debido a la medicación. Segundo, que hubo coerción por parte de Valeria Soto. Tercero, que tú tienes derecho a mucho más del 20% porque fuiste socia contribuyente. ¿Cuánto tiempo tomará? Meses, tal vez 1 año. No será fácil ni barato. No me importa, quiero justicia. Marta sonrió. Eso me gusta oír. Pero entonces añadió algo que me heló la sangre. Elena, necesito que estés preparada. En el proceso van a salir más cosas. Siempre salen. Cosas sobre Roberto que quizás no quieras saber. ¿Estás lista para eso? Pensé en los últimos meses, en el dolor, en la humillación, en las noches sin dormir. Ya no me queda nada que perder. Respondí. Estaba equivocada. Todavía había mucho más por descubrir, y cada descubrimiento sería peor que el anterior. Pero por primera vez desde la muerte de Roberto, sentí algo parecido a esperanza. No iba a rendirme. No iba a dejar que me borraran de mi propia historia. Esta era mi vida, mi patrimonio, mi dignidad. Y pensaba recuperarlos todos. La conocí un martes por la tarde. Irónico, considerando que Roberto había muerto también un martes. Los martes se habían convertido en mi día maldito. Yo estaba en la oficina central de las ferreterías, recogiendo documentos que Marta necesitaba. Todavía tenía llaves. Técnicamente, hasta que se resolviera la sucesión, yo seguía siendo copropietaria. La recepcionista me miró incómoda cuando entré. Señora Mendoza, no sabía que vendría hoy. No necesito anunciarme, respondí con más frialdad de la que pretendía. Vengo por papeles del archivo. Caminé hacia la oficina de Roberto. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La abrí y ahí estaba ella, sentada en el escritorio de Roberto. Mi escritorio, el que yo le había ayudado a elegir 15 años atrás, revisando papeles como si le pertenecieran. Valeria Soto García. Era más joven de lo que imaginaba. 28 años, pero parecía de 25. Cabello largo y oscuro, piel perfecta, maquillaje impecable. Usaba un vestido negro ajustado, elegante pero ligeramente provocativo. Hermosa, no podía negarlo. Me odiaba a mí misma por notarlo. Levantó la vista. Sus ojos se abrieron con sorpresa, pero rápidamente compuso su expresión. Se puso de pie. Señora Mendoza, señorita Soto. Nos quedamos mirándonos. 2 mujeres que habían amado al mismo hombre, o que creían haberlo amado. Vine por documentos, dije manteniendo la voz firme, del archivo financiero. Por supuesto. Su voz era suave, casi tímida. No era lo que esperaba. Esperaba arrogancia, triunfalismo, pero sonaba asustada. Caminé hacia el archivero, ignorándola. Busqué las carpetas que necesitaba. Podía sentir su mirada en la espalda. Señora Mendoza, dijo finalmente, yo...
Siento mucho su pérdida. Me detuve. Giré lentamente. ¿Mi pérdida? Las palabras salieron como veneno. ¿Sientes mi pérdida? Tú me robaste a mi esposo, te quedaste con mi patrimonio. ¿Y sientes mi pérdida? Yo no robé nada, respondió. Y por primera vez detecté un temblor en su voz. Roberto me amaba. Él eligió. ¿Eligió? ¿Eligió mientras estaba medicado y vulnerable? ¿Mientras tú lo manipulabas con tu juventud y tus mentiras? No fueron mentiras. Levantó la voz y vi lágrimas en sus ojos. Yo lo amaba. Él me amaba. Íbamos a casarnos. Casarse. Me reí, una risa amarga. Él ya estaba casado. Conmigo. Desde hacía 25 años. Iba a divorciarse. Su voz se quebró. Me lo prometió. Dijo que solo esperaba el momento correcto, que no quería lastimar a sus hijos. Algo en su tono me detuvo. No sonaba triunfal, sonaba rota. ¿Cuándo te lo prometió? Pregunté más suavemente. Hace 2 años, dijo que al cumplir los 25 años de casados, me pediría el divorcio, que sería más fácil entonces, que los niños ya serían independientes. 25 años. Nuestro aniversario de plata había sido 8 meses antes de su muerte. Me había llevado a cenar, me había regalado un brazalete, habíamos brindado por 1/4 de siglo juntos. Y todo ese tiempo le estaba prometiendo a ella que me dejaría. Pero no lo hizo. Pasó el aniversario y no te dijo nada, ¿verdad? Valeria bajó la mirada. Dijo que necesitaba más tiempo, que había complicaciones con los negocios. Siempre había una razón. Porque te estaba mintiendo. Dije, y por primera vez no lo dije con rabia, sino con tristeza. A las 2. Nos estaba mintiendo a las 2. Ella se limpió las lágrimas. Cuando murió, yo estaba con él esa mañana en la oficina. Estábamos discutiendo. ¿Discutiendo? Le había hecho una prueba de embarazo. Su voz apenas era un susurro. Era positiva. Estoy embarazada, señora Mendoza. De 3 meses. El mundo se detuvo. Embarazada. Me dijo que necesitábamos hacer las cosas bien, que no podía seguir escondiéndome, que nuestro hijo merecía un padre presente. Y él se enojó. Dijo que todavía no era el momento, que necesitaba pensar. Se puso pálido, comenzó a sudar y entonces se agarró el pecho y colapsó. Se llevó las manos al vientre, un gesto protector instintivo. El testamento, susurré, comprendiendo. Por eso cambió el testamento. Me dijo que era para protegerme, para proteger al bebé, que si algo le pasaba estaríamos bien. Pero ahora todo el mundo me odia. Dicen que soy una cazafortunas, una destructora de hogares, y el dinero ni siquiera puedo tocarlo todavía por los trámites legales. Estoy viviendo de mis ahorros y se están acabando. La miré realmente por primera vez, no como la villana de mi historia, sino como lo que era. Otra víctima de Roberto. Una chica de 28 años, embarazada, sola, odiada por una ciudad entera. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. No lo sé. Su voz era pequeña, perdida. Tengo miedo. Y en ese momento, en esa oficina donde Roberto había construido su imperio de mentiras, 2 mujeres que deberían ser enemigas, se miraron y vieron su dolor reflejado. 3 semanas después de ese encuentro, Marta me llamó a las 9 de la mañana. Su voz sonaba diferente, emocionada. Elena, necesitas venir a mi oficina, ahora. Encontré algo. Llegué en 20 minutos. Marta tenía documentos esparcidos por todo su escritorio, notas adhesivas de colores por todas partes. Parecía no haber dormido. Siéntate, ordenó. Esto es grande. Me senté, el corazón latiéndome con fuerza. Estaba revisando los archivos notariales.
verificando todas las transacciones legales de Roberto de los últimos años, comenzó. Y encontré algo extraordinario. Hay un testamento anterior al que conocíamos. ¿Anterior? Pero ya sabíamos del testamento de hace 10 años. No, este es de hace 13 años y nunca fue revocado apropiadamente. Me mostró el documento. Era viejo, amarillento. La firma de Roberto era más joven, menos firme. Según la ley, para que un testamento nuevo sea válido, debe revocar explícitamente los anteriores, explicó Marta. El testamento de hace 10 años sí lo hizo correctamente, pero el testamento reciente, el que favorece a Valeria, tiene un error técnico grave en la cláusula de revocación. ¿Qué significa eso? Significa que, legalmente, el testamento anterior podría seguir siendo válido, y en ese testamento todo te pertenece a ti, con fideicomisos para los niños. Valeria no existía en la vida de Roberto hace 10 años. No podía respirar. ¿Estás segura? 90% segura. Necesitamos que un juez lo determine, pero tenemos base sólida. El notario que certificó el testamento reciente era nuevo, inexperto, cometía errores procedimentales. Era demasiado bueno para ser cierto. ¿Y el otro 10%? Marta hizo una pausa. El otro 10% depende de si Valeria contrata buenos abogados y encuentra maneras de validar el testamento reciente a pesar del error. Pero Elena, hay más. ¿Más? Contraté a un investigador privado, como te dije, y descubrió cosas sobre las finanzas de Roberto que ni tú ni yo sabíamos. Sacó otra carpeta. Roberto tenía deudas, muchas deudas, millones de pesos. Eso es imposible. Los negocios iban bien. Los negocios iban bien en apariencia, pero Roberto había estado pidiendo préstamos personales usando las propiedades como garantía, préstamos que no reportaba correctamente. Y hay más, está bajo investigación del SAT por evasión fiscal. Me quedé sin palabras. La herencia que Valeria cree que va a recibir, continuó Marta con una sonrisa irónica, está envenenada. Las deudas superan los activos líquidos. Quien herede, heredará también los problemas legales y fiscales de Roberto. ¿Cuánto debe? Cerca de 8 millones de pesos entre préstamos privados, bancos e irregularidades fiscales. Las ferreterías están hipotecadas al máximo. La casa tiene 3 gravámenes que tú desconocías. El hombre que yo creía exitoso, ejemplar, estaba en realidad hundiéndose financieramente. Roberto estaba desesperado. Los últimos 6 meses de su vida estaba tratando de ocultar un desastre económico. Probablemente por eso tuvo el infarto. El estrés era insostenible. Entonces el testamento para Valeria no era amor. Era una forma de transferirle también sus problemas. Posiblemente. ¿O realmente pensaba que podría arreglarlo todo antes de morir? No lo sabremos nunca. Pensé en Valeria, embarazada, esperando una fortuna que en realidad era una bomba de tiempo. Hay una última cosa, añadió Marta, casi con cuidado. El investigador encontró que Roberto había abierto cuentas bancarias en las Islas Caimán, cuentas offshore. Valeria no las conoce. Nadie las conoce excepto nosotras ahora. ¿Cuánto hay ahí? $2 millones. Dinero que nunca declaró. Dinero que técnicamente no existe en ningún testamento porque nadie sabía de él. El karma no era venganza. Era simplemente la verdad saliendo a la luz. Roberto había construido un castillo de mentiras, y ese castillo finalmente estaba colapsando. La pregunta ahora era, ¿quién quedaría enterrada bajo los escombros? La audiencia judicial estaba programada para un viernes de abril, 6 meses después de la muerte de Roberto. 6 meses que se habían sentido como 6 años. El juzgado estaba en el centro, un edificio viejo con pasillos que olían a papel antiguo y café recalentado. Marta caminaba a mi lado, su portafolio lleno de evidencia.
Daniela iba del otro lado tomándome del brazo. Andrés venía detrás, silencioso pero presente. Mis hijos finalmente habían vuelto a mí. Cuando les conté todo lo que habíamos descubierto, las deudas, las cuentas offshore, los errores legales, algo en ellos cambió. Ya no era la esposa ciega, era una mujer luchando por la verdad. Entramos a la sala, y ahí estaba Valeria. Se veía más delgada, más pálida. Su vientre apenas se notaba bajo un vestido negro holgado. Estaba con su abogado, un hombre mayor de traje gris que revisaba papeles con expresión preocupada. Nuestras miradas se encontraron. No hubo odio en sus ojos, solo cansancio. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, expresión seria. Se sentó y revisó los expedientes frente a él. «Bien», comenzó. «Estamos aquí para resolver la disputa testamentaria del difunto Roberto Mendoza Herrera. He revisado los argumentos de ambas partes. Procedamos». Marta se levantó primero. Su voz era clara, firme, profesional. «Su señoría, presentamos evidencia de 3 elementos críticos. Primero, el testamento favorable a la señorita Soto contiene errores procedimentales graves en su cláusula de revocación, lo que lo hace legalmente cuestionable. Segundo, al momento de firmar dicho testamento, el señor Mendoza estaba bajo medicación fuerte para ansiedad y depresión, lo que compromete su capacidad de juicio. Tercero, la señora Mendoza tiene derecho a mucho más que el 20% asignado, ya que fue corresponsable y coinversionista en la construcción del patrimonio familiar. Presentó documentos uno tras otro. Las recetas médicas, los estados de cuenta que probaban mi inversión inicial, los correos donde Valeria presionaba constantemente a Roberto. El abogado de Valeria se levantó. Intentó refutar, pero sus argumentos sonaban débiles, desesperados. Entonces el juez hizo algo inesperado. Miró directamente a Valeria. «Señorita Soto, ¿desea decir algo?» Valeria miró a su abogado, quien le susurró algo. Ella negó la cabeza. Se puso de pie. «Sí, su señoría, quiero hablar». Su abogado se veía alarmado. «Señorita Soto, le aconsejo que...» «No me importa», interrumpió. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. «Necesito decir esto». Se volvió hacia mí. Lágrimas corrían por su rostro. «Señora Mendoza, cuando conocí a Roberto, yo tenía 25 años. Acababa de salir de una relación terrible. Estaba sola, tratando de construir mi vida. Él era encantador, exitoso, atento. Me hacía sentir especial. Me dijo que su matrimonio era un cascarón vacío, que ustedes solo seguían juntos por costumbre». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Yo le creí. Quería creerle. Y cuando me dijo que me amaba, que construiríamos una vida juntos, pensé que finalmente había encontrado mi lugar. Su voz se quebró. Pero ahora entiendo que yo era solo otra mentira en una vida llena de mentiras. Se llevó la mano al vientre. Este bebé que espero no pidió nacer en medio de este caos. No pidió tener un padre muerto y una madre odiada por todos. Y honestamente, señora Mendoza, ya no quiero pelear. No quiero este dinero si viene con deudas y problemas. No quiero esta herencia envenenada. El silencio en la sala era absoluto. Solo quiero poder criar a mi hijo en paz. Quiero que mi nombre deje de estar en los periódicos. Quiero que la gente deje de mirarme como si fuera un monstruo. Sollozaba abiertamente ahora. Renuncio a la herencia, a todo. Solo quiero que esto termine. Su abogado se puso de pie bruscamente. «Señorita Soto, esto es altamente irregular. No puede, sí puedo», gritó. «Es mi decisión. No quiero nada que haya pertenecido a Roberto Mendoza. Nada». El juez intervino. «Señorita Soto, ¿comprende que está renunciando a potencialmente millones de pesos? Comprendo que estoy renunciando a años de peleas legales, deudas que no puedo pagar y el odio de toda una ciudad. Eso es lo que comprendo». Me miró una última vez. «Lo siento. Siento todo.
Siento haber creído sus mentiras. Siento haber sido parte de su engaño. Usted no lo merecía. Nadie lo merecía. Y entonces salió de la sala, dejando a su abogado con la boca abierta. El juez me miró. Señora Mendoza, ¿tiene algo que decir? Me puse de pie lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Marta me había preparado un discurso, palabras cuidadosamente elegidas, pero ya no importaban. Señoría, comencé, y mi voz sorprendentemente firme, durante 25 años construí una vida con Roberto Mendoza. Sacrifiqué mi carrera, aporté mi dinero, crié a nuestros hijos, administré propiedades, avalé préstamos, fui socia, esposa, madre y administradora. Miré directamente al juez. No estoy aquí pidiendo caridad o compasión, estoy aquí exigiendo lo que legalmente me corresponde. El 50% de todo lo que se construyó durante nuestro matrimonio es mío, no porque sea viuda, sino porque lo gané. Cada peso, cada propiedad, cada negocio. Yo estuve ahí, yo trabajé, yo construí. Respiré profundo. Mi esposo intentó borrarme de nuestra historia, pero yo me niego a ser borrada, me niego a desaparecer silenciosamente. Esta es mi vida, mi patrimonio, mi legado para mis hijos, y pienso recuperarlo todo. Marta sonrió. Daniela apretó mi mano. Andrés asintió con orgullo. El juez escribió algo. Luego levantó la vista. Dado que la señorita Soto ha renunciado voluntariamente y considerando la evidencia presentada sobre errores procedimentales en el testamento reciente, así como la contribución documentada de la señora Mendoza al patrimonio familiar, este tribunal declara, hizo una pausa que pareció eterna, que el testamento favorable a Valeria Soto García es inválido. El patrimonio se distribuirá según el testamento anterior, 50% para Elena Mendoza, 25% para cada hijo. Golpeó el mazo. Había ganado. Pero cuando salí de esa sala, mirando hacia atrás hacia donde Valeria había estado sentada, no sentí triunfo. Sentí algo más complejo, algo parecido a la liberación. La audiencia judicial estaba programada para un viernes de abril, 6 meses después de la muerte de Roberto. 6 meses que se habían sentido como 6 años. El juzgado estaba en el centro, un edificio viejo con pasillos que olían a papel antiguo y café recalentado. Marta caminaba a mi lado, su portafolio lleno de evidencia. Daniela iba del otro lado, tomándome del brazo. Andrés venía detrás, silencioso pero presente. Mis hijos finalmente habían vuelto a mí. Cuando les conté todo lo que habíamos descubierto, las deudas, las cuentas offshore, los errores legales, algo en ellos cambió. Ya no era la esposa ciega, era una mujer luchando por la verdad. Entramos a la sala, y ahí estaba Valeria. Se veía más delgada, más pálida. Su vientre apenas se notaba bajo un vestido negro holgado. Estaba con su abogado, un hombre mayor, de traje gris que revisaba papeles con expresión preocupada. Nuestras miradas se encontraron. No hubo odio en sus ojos, solo cansancio. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 60 años, cabello canoso, expresión seria. Se sentó y revisó los expedientes frente a él. Bien, comenzó. Estamos aquí para resolver la disputa testamentaria del difunto Roberto Mendoza Herrera. He revisado los argumentos de ambas partes. Procedamos. Marta se levantó primero. Su voz era clara, firme, profesional. Su señoría, presentamos evidencia de 3 elementos críticos. Primero, el testamento favorable a la señorita Soto contiene errores procedimentales graves en su cláusula de revocación, lo que lo hace legalmente cuestionable. Segundo, al momento de firmar dicho testamento, el señor Mendoza estaba bajo medicación fuerte para ansiedad y depresión, lo que compromete su capacidad de juicio. Tercero, la señora Mendoza tiene derecho a mucho más que el 20% asignado, ya que fue corresponsable y coinversionista en la construcción del patrimonio familiar. Presentó documentos, uno tras otro.
las recetas médicas, los estados de cuenta que probaban mi inversión inicial, los correos donde Valeria presionaba a Roberto constantemente. El abogado de Valeria se levantó. Intentó refutar, pero sus argumentos sonaban débiles, desesperados. Entonces el juez hizo algo inesperado. Miró directamente a Valeria. «Señorita Soto, ¿desea decir algo?» Valeria miró a su abogado, quien le susurró algo. Ella negó con la cabeza. Se puso de pie. «Sí, su señoría. Quiero hablar». Su abogado se veía alarmado. «Señorita Soto, le aconsejo que...» «No me importa», interrumpió. Su voz temblaba, pero había determinación en ella. «Necesito decir esto». Se volvió hacia mí, lágrimas corrían por su rostro. «Señora Mendoza, cuando conocí a Roberto, yo tenía 25 años. Acababa de salir de una relación terrible. Estaba sola, tratando de construir mi vida. Él era charmante, exitoso, atento, me hacía sentir especial. Me dijo que su matrimonio era un cascarón vacío, que ustedes solo seguían juntos por costumbre». Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas. Yo le creí. Quería creerle. Y cuando me dijo que me amaba, que construíamos una vida juntos, pensé que finalmente había encontrado mi lugar. Su voz se quebró. Pero ahora entiendo que yo era solo otra mentira en una vida llena de mentiras. Se llevó la mano al vientre. Este bebé que espero no pidió nacer en medio de este caos. No pidió tener un padre muerto y una madre odiada por todos. Y honestamente, señora Mendoza, ya no quiero pelear. No quiero este dinero si viene con deudas y problemas. No quiero esta herencia envenenada. El silencio en la sala era absoluto. Solo quiero poder criar a mi hijo en paz. Quiero que mi nombre deje de estar en los periódicos. Quiero que la gente deje de mirarme como si fuera un monstruo. Sollozaba abiertamente ahora. Renuncio a la herencia, a todo. Solo quiero que esto termine. Su abogado se puso de pie bruscamente. «Señorita Soto, esto es altamente irregular. No puede». «Sí puedo», gritó. «Es mi decisión. No quiero nada que haya pertenecido a Roberto Mendoza. Nada». El juez intervino. «Señorita Soto, ¿comprende que está renunciando a potencialmente millones de pesos? Comprendo que estoy renunciando a años de peleas legales, deudas que no puedo pagar y el odio de toda una ciudad. Eso es lo que comprendo». Me miró una última vez. Lo siento todo. Lo siento por haber creído sus mentiras. Lo siento por haber sido parte de su engaño. Usted no merecía esto. Nadie lo merecía». Y entonces salió de la sala, dejando a su abogado con la boca abierta. El juez me miró. «Señora Mendoza, ¿tiene algo que decir?» Me puse de pie lentamente. Mi corazón latía con fuerza. Marta me había preparado un discurso, palabras cuidadosamente elegidas, pero hoy ya no importaban. «Señor juez», comencé, y mi voz sorprendentemente firme. «Durante 25 años construí una vida con Roberto Mendoza. Sacrifiqué mi carrera, aporté mi dinero, crié a nuestros hijos, administré propiedades, avalé los préstamos. Fui socia, esposa, madre y administradora». Miré directamente al juez. «No estoy aquí pidiendo caridad o compasión. Estoy aquí exigiendo lo que legalmente me corresponde. El 50% de todo lo que se construyó durante mi matrimonio es mío. No porque sea viuda, sino porque lo gané. Cada peso, cada propiedad, cada negocio. Yo estuve ahí. Yo trabajé. Yo construí». Respiré hondo. Mi esposo intentó borrarme de nuestra historia, pero yo me niego a ser borrada. Me niego a desaparecer silenciosamente. Esta es mi vida, mi patrimonio, mi legado para mis hijos, y pienso recuperarlo todo. Marta sonrió. Daniela apretó mi mano. Andrés asintió con orgullo. El juez escribió algo.
Luego levantó la vista. Dado que la señorita Soto ha renunciado voluntariamente y considerando la evidencia presentada sobre errores procedimentales en el testamento reciente, así como la contribución documentada de la señora Mendoza al patrimonio familiar, este tribunal declara... Hizo una pausa que pareció eterna. Que el testamento favorable a Valeria Soto García es inválido. El patrimonio se distribuirá según el testamento anterior. 50% para Elena Mendoza, 25% para cada hijo. Golpeó el mazo. Había ganado. Pero cuando salí de esa sala, mirando hacia atrás, hacia donde Valeria había estado sentada, no sentí triunfo. Sentí algo más complejo. Algo parecido a la liberación. 2 semanas después del veredicto, Marta me llamó nuevamente. Esta vez su voz no era emocionada, era sombría. Elena, hay noticias. No son buenas. Bueno, depende de cómo lo mires. ¿Qué pasó? El SAT terminó su investigación sobre Roberto. Van a hacer público el informe mañana. Pensé que debería saberlo antes de que salgan los periódicos. Mi estómago se apretó. ¿Qué encontraron? Evasión fiscal sistemática durante 8 años, facturas falsas, empresas fantasma, dinero lavado a través de las ferreterías. Elena, no fue solo descuido o errores contables, fue fraude deliberado. Van a congelar todos los activos mientras investigan y hay cargos criminales pendientes. Pero Roberto está muerto. Sí, pero su nombre va a quedar destruido y las autoridades van a ir tras cada peso que movió ilegalmente. Eso nos incluye a nosotras. ¿Nosotras? Tú fuiste avalista de los créditos, cofirma en varias transacciones. Legalmente podrías ser considerada cómplice aunque no supieras nada. El mundo se tambaleó. Marta, yo no sabía nada de esto. Nunca firmé nada ilegal a sabiendas. Lo sé y podemos probarlo, pero será otro proceso legal más. Más tiempo, más dinero, más humillación pública. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, tal como Marta había predicho, los periódicos explotaron. Empresario fallecido involucrado en red de fraude fiscal. Roberto Mendoza, la doble vida de un estafador. Millones en evasión, el imperio criminal de las ferreterías Mendoza. Mi teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, vecinos, conocidos que de pronto querían saber cómo estaba, el morbo disfrazado de preocupación. Pero lo peor llegó 3 días después. Andrés me llamó desde Querétaro. Su voz sonaba rara. Mamá, ¿has visto las noticias de hoy? Ya no veo noticias, hijo. No soporto ver el nombre de tu padre en todos lados. Necesitas ver esto. Te mando el link. Abrí el artículo que me envió y me quedé helada. Aparecen más víctimas del empresario Mendoza. 3 mujeres más reclaman haber sido engañadas. Leí con horror. 3 mujeres en diferentes ciudades habían salido públicamente a contar sus historias. Una en Guadalajara, otra en Monterrey, una más en Puebla. Todas describían el mismo patrón. Roberto las había seducido durante viajes de negocios. Les había prometido amor, matrimonio, futuro. A una le había comprado un departamento, a otra le había dado dinero para abrir un negocio. La tercera había tenido un hijo suyo, un niño de 6 años que Roberto nunca reconoció legalmente. Valeria no había sido la única. Yo no había sido la única esposa traicionada. Roberto había tenido una red completa de relaciones paralelas, mentiras estratificadas, cuidadosamente compartimentadas, una vida en cada ciudad donde hacía negocios. Me llamó la reportera que había escrito el artículo. Señora Mendoza, ¿le gustaría comentar sobre las revelaciones? Sin comentarios, respondí automáticamente. ¿Sabía usted sobre estas otras mujeres? Sin comentarios. Las otras mujeres dicen que Roberto les mostró documentos de divorcio falsos. ¿Usted y él estaban divorciados? Nunca estuvimos divorciados. Estuvimos casados hasta el día de su muerte. Él les mintió a todas. Colgué, temblando. Daniela llegó esa misma noche. Encontró el artículo desplegado en la mesa de la cocina, junto a una botella de vino medio vacía. Mamá,
Tu padre no era quien creíamos, dije. Mi voz sonaba hueca, lejana. No era solo un mentiroso, era un estafador profesional, un manipulador sistemático, un criminal. Lo sé. Pero mamá, esto ya no es sobre papá. Es sobre ti, sobre nosotros, sobre cómo seguimos adelante. Tenía razón. Roberto estaba muerto, pero su legado de mentiras seguía destruyendo vidas. La herencia que yo había ganado legalmente ahora estaba congelada por investigaciones criminales. La casa tendría que venderse para pagar deudas y multas fiscales. Las ferreterías probablemente cerrarían. Lo que parecía una victoria en la corte se había convertido en cenizas. El karma de Roberto era completo. Su nombre estaba arruinado para siempre. Sus hijos llevaban el apellido de un estafador. Cada mujer que había tocado estaba marcada por su engaño. Y yo, que había luchado tan duro por recuperar mi patrimonio, descubría que ese patrimonio estaba construido sobre arena movediza. Roberto me había dejado una herencia envenenada, incluso en la victoria, pero había algo que él no pudo quitarme: mi dignidad. Y eso, finalmente, era lo único que realmente importaba. Pasaron 6 meses más antes de que todo se resolviera legalmente. 6 meses de abogados, auditorías, entrevistas con autoridades fiscales. 6 meses de ver cómo el imperio de Roberto se desmoronaba pieza por pieza. Al final, los números fueron brutales, pero claros. Después de pagar todas las deudas, las multas fiscales, los honorarios legales y las reclamaciones de acreedores, quedó apenas el 20% del patrimonio original. La casa se vendió, las ferreterías se liquidaron, las propiedades fueron rematadas. Lo que me tocó fue suficiente para comprar un departamento pequeño y tener un fondo modesto para vivir. No era riqueza, era dignidad con un techo sobre mi cabeza. Daniela y Andrés recibieron aún menos, pero curiosamente, ninguno de los dos se quejó. Al menos es honesto, dijo Andrés. Es dinero limpio, ganado realmente por ti, mamá. No está manchado con las mentiras de papá. Compré un departamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Nada lujoso, sin jardín ni fuente, pero era mío. Cada mueble lo elegí yo. Cada color en las paredes reflejaba mi gusto. No había fantasmas de Roberto en esas habitaciones. La primera noche que dormí ahí, lloré, pero no de tristeza, de alivio. Una tarde, mientras desempacaba cajas, encontré mis viejos diplomas, mi título de maestría en administración, certificados de cursos que había tomado hace décadas, evidencia de la mujer que fui antes de convertirme en la señora Mendoza. Los colgué en la pared de mi pequeña oficina. Daniela me visitó esa semana. Estaba embarazada de 4 meses. Había retomado sus planes de boda, pero esta vez sería una ceremonia íntima. No quiero nada grande ni ostentoso, explicó. Quiero algo real. Se sentó en mi nuevo sofá, mirando alrededor. ¿Eres feliz aquí, mamá? Pensé en la pregunta. Realmente la consideré. ¿Sabes qué? Sí. Por primera vez en años creo que sí soy feliz. O al menos estoy en camino a hacerlo. ¿Qué vas a hacer ahora? Ya no tienes que administrar propiedades ni negocios de papá. Sonreí. Exactamente por eso. Tengo 53 años, Daniela. No es demasiado tarde para empezar de nuevo. Había estado pensando en eso durante semanas, una idea que al principio parecía loca, pero que cada día tenía más sentido. Voy a volver a trabajar, de verdad, no administrando los negocios de alguien más, sino haciendo lo que siempre me gustó, consultoría para pequeñas empresas. ¿En serio? Tengo 25 años de experiencia real. Construí un imperio, aunque fuera en las sombras. Conozco cada aspecto de manejar un negocio: finanzas, recursos humanos, estrategia, crecimiento. ¿Por qué no usar todo eso? Los ojos de Daniela se iluminaron. Mamá, eso es brillante. Comencé despacio. Puse un anuncio en redes sociales ofreciendo consultoría.
Los primeros clientes fueron antiguos conocidos, dueños de pequeños negocios que recordaban mi trabajo de hace años, un taller mecánico que estaba luchando con sus finanzas, una panadería que quería expandirse pero no sabía cómo, una tienda de ropa que necesitaba reorganizar su inventario. Trabajé con cada uno personalmente y descubrí algo maravilloso. Era buena en esto, muy buena. Sin la sombra de Roberto, sin tener que dar crédito a nadie más, mi talento finalmente brillaba. Las recomendaciones comenzaron a llegar. Un cliente llevaba a otro. Mi agenda se llenó. No ganaba fortunas, pero ganaba lo suficiente. Y más importante, ganaba respeto, reconocimiento, satisfacción. Una tarde, estaba trabajando en mi computadora cuando recibí un correo inesperado. Era de Valeria. Mi primer instinto fue borrarlo sin leerlo, pero la curiosidad pudo más. Señora Mendoza, espero que esté bien. Yo tuve a mi bebé hace 2 meses. Es un niño. Se llama Mateo. Es hermoso y saludable, y es lo único bueno que salió de todo esto. No le puse el apellido Mendoza. Lleva mi apellido. No quiero que cargue con ese peso. Me mudé a otra ciudad, lejos de aquí. Empecé de nuevo, igual que usted. Trabajo en una oficina pequeña, nada glamuroso, pero es honesto. Solo quería decirle gracias. Sé que suena extraño, pero usted me enseñó algo importante, que la dignidad no viene de lo que tienes, sino de quién eres. Espero que algún día pueda perdonarme, no por Roberto, sino por mí, por creer sus mentiras, por no ver lo que era obvio. Le deseo lo mejor, Valeria. Leí el correo 3 veces. Luego, sorprendentemente, respondí. Valeria, me alegra saber que usted y Mateo están bien. Lo que pasó, pasó. No hay nada que perdonar, porque ambas fuimos víctimas del mismo hombre. Cuide a su hijo, enséñale a ser diferente. Ese es el mejor legado que podemos dejar de todo esto. Elena. Cerré la computadora y miré por la ventana de mi departamento. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de naranjas y rosas. Andrés había conseguido un ascenso en su trabajo. Daniela estaba planeando el cuarto del bebé. Valeria estaba criando a su hijo sola, pero con dignidad. Y yo, Elena Mendoza, estaba construyendo una vida nueva, no sobre las ruinas del pasado, sino sobre la base sólida de quien realmente era. Roberto me había quitado muchas cosas, pero no pudo quitarme lo más importante, mi capacidad de levantarme, de reinventarme, de seguir adelante. Esa noche, por primera vez en casi 2 años, dormí profundamente, sin pesadillas, sin fantasmas. Solo paz. Han pasado 3 años desde la muerte de Roberto. 3 años desde que mi mundo se desmoronó y tuve que reconstruirlo desde cero. La gente me pregunta a veces si creo en el karma, si pienso que Roberto recibió su castigo. Y la verdad es esta. El karma no es venganza. El karma no es un castigo divino que cae del cielo. El karma es simplemente la consecuencia inevitable de nuestras acciones. Roberto construyó su vida sobre mentiras. Engañó, manipuló, defraudó, y al final esas mismas mentiras colapsaron sobre él. No necesité destruirlo, él solo se destruyó. Lo que construyes con mentiras eventualmente se derrumba, siempre. No porque el universo sea justo, sino porque las mentiras son bases inestables. No puedes edificar nada duradero sobre ellas. Hoy, a mis 56 años, tengo menos dinero del que tuve alguna vez. Mi departamento es pequeño. Mi carro es modesto. Mi vida es simple. Pero es mía. Cada parte de ella, cada decisión, cada momento. Y he aprendido algo fundamental. El valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo responde cuando lo pierde todo. Roberto me quitó mi matrimonio, mi casa, mi seguridad financiera.
pero no pudo quitarme mi esencia, mi fortaleza, mi capacidad de amar, de trabajar, de reconstruir. La traición no define quién eres. ¿Tu respuesta a la traición? Sí. Me llamo Elena. Tengo 56 años. Y finalmente, después de tantos años de ser la esposa de, soy simplemente Elena. Y eso es más que suficiente. No olvides suscribirte y comenta de dónde nos escuchas. Un abrazo.